Han pasado casi 20 años desde que uno de los jefes del crimen más infames de todos los tiempos, Joseph Bonanno, fallecido hace una semana a los 97 años, accedió a sentarse con nosotros y por primera y única vez, ante una cámara de televisión, habló de sí mismo y de los otros padrinos de la vida real que habitaron su mundo. Desde sus humildes orígenes en Sicilia hasta liderar la familia criminal Bonanno, la saga de Joseph Bonanno es una historia de ambición, crueldad y vínculos inesperados. En Estados Unidos, ascendió rápidamente, convirtiéndose en uno de los jefes mafiosos más jóvenes de la historia. Esta es la historia de Joseph Bonanno y su reinado en la industria tabaquera estadounidense, jefe de la mafia a los 26 años. Joseph Bonanno es un nombre que se convertiría en sinónimo de poder e influencia en la mafia estadounidense. Pero antes de adentrarnos en la guerra que marcó la historia de la familia Bonanno, echemos un vistazo a la educación de Joe Bonanno y a su trayectoria hasta llegar a liderar una de las mafias más poderosas de Estados Unidos. El 18 de enero de 1905, en las soleadas colinas de Sicilia, el joven Joe Bonanno nació en un mundo donde reinaban el poder, la lealtad y la violencia. Sus padres eran Salvatore Bonanno y Catherine Bonventre. Su vida temprana estuvo profundamente entrelazada con la intrincada red del crimen organizado que impregnaba la isla. Sus tíos, Giuseppe Bonanno, y su hermano mayor y consejero, Stefano, dirigían un clan en Castellamare del Golfo. Su aliado más fuerte era Stefano Magadino, líder del clan Magadino y hermano de la abuela materna de Joseph. En la década de 1900, los clanes entraron en conflicto con Felice Buccellato, jefe del clan Buccellato. Desde muy pequeño, Bonanno fue testigo de la cruda brutalidad y las astutas estrategias empleadas por su familia, profundamente arraigada en la mafia. Tras los asesinatos de Stefano y Giuseppe, su hermano menor, Salvatore, buscó venganza eliminando a miembros de la familia Buccellato, y en 1902, Magadino llegó a Nueva York, estableciéndose como una figura poderosa dentro del clan castellamarese. A principios de la década de 1910, Joseph, junto con sus padres, se embarcó en un viaje a través del vasto océano. Embarcaron en un barco repleto de gente, dejando atrás su tierra natal y todo lo que conocían. El viaje fue largo y arduo, lleno de incertidumbre y esperanza por lo que les esperaba. Finalmente, tras semanas en el mar, la familia Bonanno llegó a la tierra de las oportunidades, Nueva York. La visión de la Estatua de la Libertad, erguida en el puerto, debió de llenarles de asombro y expectación. Pocos se imaginaban que esta bulliciosa metrópolis se convertiría en el telón de fondo de la extraordinaria vida de Joe en sus últimos años. Al establecerse en los vibrantes barrios de Nueva York, la familia Bonanno se enfrentó al reto de adaptarse a una nueva cultura y a un nuevo idioma. Se encontraron en un crisol de diferentes nacionalidades, cada una con sus propios sueños y aspiraciones. La familia Bonanno se instaló en Williamsburg, Nueva York, durante 10 años antes de regresar a Italia. Fue en este entorno diverso y dinámico donde comenzaría el viaje de Joseph hacia el mundo del crimen organizado. En 1924, Joseph regresó a Estados Unidos como polizón en un pesquero cubano con Peter Magadino, hijo de Stefano Magadino. Cuando Joseph se instaló en su nueva vida en las bulliciosas calles de Nueva York, se sintió atraído por el atractivo del crimen organizado. La ciudad era un hervidero de actividades ilícitas, y el joven Joseph estaba ansioso por dejar su huella en este peligroso submundo. Fue durante la época de la ley seca, en la que la venta y el consumo de alcohol estaban prohibidos, cuando Joseph empezó a dedicarse al contrabando. Rápidamente se dio cuenta de los inmensos beneficios que podía reportar este comercio ilegal, y no tardó en establecer su propia red de proveedores y distribuidores. Dirigía una destilería situada en el sótano de un edificio de apartamentos junto a Gaspar Di Gregorio y Giovanni Romano. Trágicamente, Giovanni Romano perdió la vida en la destilería tras una explosión accidental. A finales de sus 20 años, llamó rápidamente la atención de Salvatore Maranzano, un poderoso jefe de la mafia de la época, que reconoció el potencial de Bonanno y lo tomó bajo su protección. Maranzano se convirtió en el mentor del joven Bonanno, enseñándole los entresijos del mundo criminal y preparándole para un papel de liderazgo. Bajo la dirección de Maranzano, Bonanno perfeccionó sus habilidades en diversas actividades ilegales, como el juego y la extorsión. Demostró ser un operador astuto y sagaz, siempre un paso por delante de las fuerzas del orden y de las bandas rivales. En esa época, Bonanno se había convertido en una fuerza a tener en cuenta en el submundo criminal. Atraído por el atractivo del poder, la riqueza y el respeto que conllevaba formar parte de la mafia, se propuso escalar posiciones hasta convertirse en capo. Con el paso de los años, la influencia de Joe Bonanno dentro de la Bonanno Crime Family creció exponencialmente. Se estableció como una figura de confianza y respetada,
conocida por su pensamiento estratégico y su capacidad para mantener el orden dentro de la organización. Su ascenso al poder estuvo marcado por su capacidad para unir a varias facciones de la familia, consolidando su posición como una fuerza a tener en cuenta. En la década de 1940, Bonanno había ascendido al puesto de jefe de la Bonanno Crime Family, título que ostentaría durante más de 3 décadas. Crimen organizado. Bajo el liderazgo de Bonanno, la familia floreció, expandiendo sus operaciones y su influencia por todo Estados Unidos. La aguda perspicacia de Bonanno para los negocios le permitió diversificar las actividades delictivas de la familia, centrándose especialmente en la industria del tabaco. Reconociendo la inmensa rentabilidad del comercio de cigarrillos, Bonanno vio la oportunidad de sacar provecho de la demanda de productos del tabaco. Estableció contactos con fabricantes de cigarrillos legales, forjando alianzas que le permitieran infiltrarse en el mercado legal. Mediante el soborno, la coacción y la intimidación, Bonanno se aseguró una parte significativa de la industria, consolidando su control sobre el lucrativo comercio. Pero a Bonanno no solo le interesaba el mercado legal, también reconoció el potencial de beneficio del comercio ilícito de cigarrillos. Bonanno creó una red de fábricas que producían cigarrillos falsificados, prácticamente indistinguibles de las marcas legales. Estos productos falsificados inundaron el mercado, subcotizando a los fabricantes legítimos y generando una inmensa riqueza para la Bonanno Crime Family. La implicación de Bonanno en la industria tabaquera le proporcionó un inmenso poder e influencia. Se convirtió en una pieza clave en el mundo del crimen organizado, con conexiones que se extendían mucho más allá de la ciudad de Nueva York. Su capacidad para controlar todos los aspectos del comercio de cigarrillos, desde la producción hasta la distribución, consolidó su posición como una fuerza formidable dentro del submundo criminal. Para introducir su contrabando en el país, la familia Bonanno empleaba una serie de ingeniosos métodos de contrabando. Ocultaban su mercancía ilegal dentro de envíos legítimos, lo que hacía casi imposible que las autoridades la detectaran, y cuando eso no era suficiente, utilizaban a camioneros desprevenidos que, sin saberlo, transportaban los cigarrillos ilícitos a través de las fronteras estatales. Con un suministro constante de cigarrillos ilegales asegurado, la familia Bonanno estableció una sofisticada red de distribución. Contaban con una red de socios de confianza que distribuían el contrabando a los minoristas, actuando delante de las narices de las fuerzas del orden. Estos desprevenidos minoristas, desconocedores de la naturaleza ilícita de los cigarrillos, se convertían sin saberlo en peones del gran plan de la familia Bonanno. Pero el ascenso al poder de la mafia Bonanno no estuvo exento de crueldad. Empleaban tácticas de intimidación, extorsionando a los minoristas que se atrevían a resistirse a su control. Los que se enfrentaban a la mafia Bonanno sufrían graves consecuencias, a menudo violentas e incluso mortales. Este férreo control del comercio ilegal de cigarrillos permitía a la Bonanno Mob mantener el control y eliminar cualquier amenaza potencial. La trayectoria de la Bonanno Mob en el comercio ilegal de cigarrillos fue fulgurante, alimentada por la ambición, la astucia y el desprecio por la ley. Pero, como pronto descubriremos, su reinado acabaría teniendo un final dramático. Las fuerzas del orden, decididas a desmantelar su operación ilícita, lanzaron una investigación masiva. Mediante una meticulosa labor de vigilancia y recopilación de información, reunieron pruebas suficientes para acabar con los principales miembros de la mafia Bonanno. El juicio posterior fue un espectáculo, en el que la acusación presentó una montaña de pruebas contra la mafia Bonanno. Los cargos que se les imputaban incluían al menos 199 actos de chantaje, entre ellos delitos relacionados con el juego, delitos relacionados con estupefacientes, tráfico de cigarrillos de contrabando, transporte de certificados de acciones robados, extorsión, usura, chantaje laboral e interferencia en el comercio mediante amenazas o violencia. Aparte del comercio ilegal de cigarrillos, Joseph Bonanno estaba implicado en el crimen organizado mucho más allá de las fronteras de la ciudad de Nueva York. También tenía profundos vínculos con las ramas de la mafia en Montreal, Canadá. La mafia de Montreal era una de las ramas de la mafia que tenía fuertes vínculos con Joe Bonanno. El informe de la investigación criminal de Quebec de 1976 sacó a la luz la estructura de la mafia de Montreal y su dependencia de la familia Bonanno. Esta revelación se basó en información recopilada mediante vigilancia y escuchas telefónicas, que puso al descubierto la intrincada red de relaciones y operaciones de la mafia de Montreal. Las raíces de la mafia de Montreal se remontan a la década de 1940, cuando Frank Cotroni, hermano mayor de Vic Cotroni, estableció la familia como una rama importante de la familia mafiosa neoyorquina de Joe Bonanno. La familia Cotroni se dedicaba principalmente al juego ilegal, la usura, el tráfico de drogas, la extorsión y la corrupción de funcionarios públicos.
Su influencia se extendía más allá de Montreal, con conexiones con familias mafiosas de Italia y de todo Estados Unidos. La mafia de Montreal estaba implicada en una amplia gama de actividades ilegales, siendo el tráfico de drogas una de sus principales fuentes de ingresos. La familia controlaba una parte importante del tráfico de drogas en Montreal, importando y distribuyendo diversos estupefacientes, como cocaína y heroína. Sus conexiones con los cárteles internacionales de la droga les permitieron establecer una lucrativa red que se extendía más allá de las fronteras de Canadá. Además del tráfico de drogas, la mafia de Montreal estaba muy implicada en el juego ilegal. Dirigían numerosos casinos ilegales, casas de apuestas y casas de juego por toda la ciudad. Estos establecimientos servían de tapadera para el blanqueo de dinero y proporcionaban un flujo constante de ingresos a la organización. La extorsión era otra actividad clave de la mafia de Montreal. Su objetivo eran las empresas, especialmente las del sector de la construcción, a las que exigían dinero a cambio de garantizar su seguridad. Quienes se negaban a cumplir sus exigencias solían sufrir consecuencias violentas, como daños físicos o materiales. La mafia de Montreal también tenía un historial de asesinatos por encargo. Llevaban a cabo golpes contra miembros de bandas rivales, personas que suponían una amenaza para sus operaciones, o que habían traicionado a la organización. Estos asesinatos selectivos se ejecutaban a menudo con precisión y crueldad, enviando un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad de la mafia de Montreal. A lo largo de su dominio, la mafia de Montreal se enfrentó a conflictos internos y luchas de poder. La organización no era inmune a las luchas internas y las rivalidades, especialmente entre las facciones siciliana y calabresa de la familia. En ocasiones, estos conflictos desembocaban en actos violentos que causaban la muerte de miembros clave y desestabilizaban la organización. A finales de la década de 1900, la familia se enfrentó a una serie de reveses, como el encarcelamiento y la extradición de líderes clave, conflictos internos y un mayor escrutinio por parte de las fuerzas de seguridad. Estos factores debilitaron la organización y provocaron un vacío de poder dentro de la mafia de Montreal. La Guerra Castellammarese. La Guerra Castellammarese estalló a finales de la década de 1920, enfrentando a Maranzano, mentor de Bonanno, con Joe, el jefe Masseria, en una batalla por el control de varios territorios y empresas criminales. Bonanno, entonces subjefe de Maranzano, se encontró en medio de este sangriento conflicto. La guerra se prolongó durante años, con ambos bandos compitiendo por el dominio. Por un lado, Maranzano contaba con el apoyo de leales lugartenientes, como Tommy Lucchese, Stefano Magadino y Joseph Magliocco. Por el otro, Joe, el jefe Masseria, tenía poderosos aliados en Lucky Luciano, Vito Genovese, Joe Adonis, Carlo Gambino, Alberto Anastasia y Frank Costello. Bonanno desempeñó un papel crucial en el bando de Maranzano, utilizando su inteligencia y astucia para navegar por las traicioneras aguas de Lampa. A medida que la guerra se intensificaba, las alianzas cambiaban y la sangre se derramaba por las calles de Nueva York. Durante esta fase, Joseph Bonanno era esencialmente un inmigrante ilegal, que se había colado en el país en 1924. Sin embargo, más tarde tomó la decisión de salir de nuevo de Estados Unidos y volver a entrar legalmente para solicitar la ciudadanía. Esta le fue concedida en 1945, momento en el que Bonanno ya había amasado una fortuna. En un acuerdo clandestino con Maranzano, Luciano orquestó el asesinato de su jefe, Masseria, el 15 de abril de 1931, a cambio de adquirir las operaciones criminales de Masseria y asumir el papel de segundo al mando de Maranzano. Sin embargo, al percibir a Maranzano como más proactivo y conservador que Masseria, Luciano se declaró capo di tutti capi, jefe de todos los jefes, y organizó el asesinato de Maranzano el 10 de septiembre de 1931. Tras la muerte de Maranzano, Bonanno asumió el mando, refiriéndose a sí mismo como padre, y supervisó a una parte importante de la familia de Maranzano. En su autobiografía, Bonanno afirmó desconocer los planes de Luciano, de los que se enteró más tarde por Magadino. Supuestamente, la disputa entre Maranzano y Luciano por la influencia en el distrito de la confección se intensificó hasta el punto de que Maranzano pretendía asesinar a Luciano poco después de su propia muerte. Bonanno, que optó por la paz, creía que entrar en guerra con Luciano no servía de nada, ya que éste buscaba la independencia y no les exigía nada. A pesar de que el experto en mafia Anthony Bruno lo consideró ilógico, Bonanno afirmó que Luciano le permitió vivir porque eligió la paz antes que apoyar a Maranzano. Tras años de constantes batallas, la guerra llegó por fin a su fin. Lucky Luciano y Vito Genovese idearon un plan para reorganizar la mafia, eliminando a los antiguos jefes y dando paso a una nueva era de operaciones empresariales.
Su visión cambiaría para siempre el panorama del crimen organizado. Con la creación de la comisión, un consejo en el que los jefes de la familia se reunían para debatir los asuntos de la mafia y tomar decisiones, Bonanno ocupó un asiento y emitió un voto. La influencia de Joseph se extendió más allá de su propia familia. Ocupó el prestigioso cargo de presidente de la comisión, el órgano de gobierno de la mafia estadounidense, de 1959 a 1962. Este cargo le permitió ejercer control e influencia sobre todo el submundo criminal, lo que le convirtió en una fuerza temible. Los medios de comunicación le apodaron Joe Bananas, un apodo que reflejaba tanto su herencia italiana como el miedo que infundía a sus enemigos. Joseph Bonanno se había convertido en un nombre muy conocido, sinónimo de poder, riqueza y la oscuridad del crimen organizado. Dirigía varias empresas legales, como 3 compañías de fabricación de abrigos, lavanderías, proveedores de queso entre 1964 y 1979, funerarias y una empresa de camiones. Se sospechaba que la funeraria de Brooklyn, propiedad de Bonanno, era una tapadera para deshacerse de cadáveres. En particular, se decía que construía ataúdes de 2 pisos, lo que facilitaba el entierro de más de un cadáver simultáneamente. A pesar de su riqueza, Joe Bonanno no hacía ostentación de ella. Llevaba un estilo de vida relativamente discreto, prefiriendo pasar desapercibido. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, como John Gotti, Bonanno no hacía ostentación de su riqueza. El único lujo del que realmente disfrutaba era su afición a los puros caros. Bonanno consiguió pasar desapercibido para las fuerzas del orden, evitando ser arrestado y encarcelado en sus primeros tiempos. Mientras muchos otros mafiosos de su época entraban y salían de la cárcel, Bonanno eludía hábilmente las garras de la ley. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Joseph Bonanno. En 1957 tuvo lugar la tristemente célebre reunión de Apalachín, que puso a la mafia en el punto de mira nacional. La reunión, organizada por Vito Genovese, llamó la atención de las fuerzas del orden cuando llegaron a la tranquila localidad de Apalachín coches caros, todos ellos con destino a la misma casa. La policía hizo una redada y detuvo a varias personas importantes. Joseph Bonanno fue uno de los afortunados que evitó la captura, pero el incidente atrajo la atención del FBI y puso en el punto de mira a la mafia estadounidense. Tras la reunión de Apalachín, Joseph Bonanno desapareció en la clandestinidad. Los demás jefes de la mafia se impacientaron con su ausencia y pasaron meses sin que respondiera. Finalmente, tomaron la decisión de ceder el reinado a Gaspar Di Gregorio. La división de la Bonanno Crime Family provocó tensiones y conflictos, sobre todo con Gaspar Di Gregorio al mando. En 1966, una reunión entre las 2 facciones se tornó violenta, ya que Di Gregorio planeaba eliminar al contingente Bonanno. Sin embargo, el intento fracasó y no se perdieron vidas. La comisión, el órgano de gobierno de la mafia estadounidense, tuvo que intervenir para poner fin a la guerra. Di Gregorio fue sustituido como jefe de la mafia y Paul Sciacca fue ascendido para restablecer el orden dentro de la familia. La comisión y la desaparición. Joe Bonanno era un hombre ambicioso y audaz. Había conseguido los recursos y los conocimientos para expandir sus territorios, y para ello tenía que eliminar a sus rivales. En 1963, urdió un audaz plan para eliminar a varios rivales de la comisión de la mafia, entre ellos Tommy Lucchese, Carlo Gambino, Stefano Magadino y Frank De Simone, con el objetivo de solidificar su dominio. Pero el destino tenía otros planes. El complot fue descubierto, y Bonanno se vio inmerso en una carrera contrarreloj para escapar del castigo que le esperaba. Durante este tiempo, colaboró con Joseph Magliocco, el jefe de la familia del crimen Profasi. Durante sus hazañas para eliminar a sus rivales, la comisión descubrió quién era el cerebro. La comisión citó a Bonanno y Magliocco para que dieran explicaciones, pero con su vida pendiendo de un hilo, Bonanno emprendió una arriesgada, aunque necesaria, huida a Canadá, buscando refugio de la tormenta que se avecinaba en Nueva York. Durante un breve periodo, desapareció de la escena pública, dejando tras de sí una lucha de poder en el seno de la familia Bonanno, que se conocería como la Guerra del Plátano. Magliocco, muy afectado y con la salud deteriorada, admitió su participación en la conspiración. Aunque le perdonó la vida, la comisión obligó a Magliocco a retirarse como jefe de la familia Profasi, además de imponerle una multa de $50,000. En octubre de 1964 regresó a Manhattan. Sin embargo, el 21 de octubre de 1964, un día antes de que Bonanno declarara ante un gran jurado, sus abogados informaron de que, tras una cena con ellos, había sido secuestrado. Supuestamente secuestrado por los hombres de Magadino, el incidente se produjo cuando entraba en un edificio de apartamentos de Park Avenue y East 36th Street, donde residía uno de sus abogados.
Las grabaciones del FBI del jefe de Nueva Jersey, Sam el Fontanero, de Cavalcante, indicaban que otros jefes se vieron sorprendidos por la desaparición de Bonanno. Otras grabaciones del FBI captaron a soldados descontentos con Bonanno expresando: «Ese hijo de puta se largó y nos dejó aquí solos». Durante la ausencia de Bonanno, Gaspar Di Gregorio explotó el descontento familiar por el papel del hijo de Joe, Bill Bonanno, afirmando el liderazgo familiar. Designado por la Comisión de la Mafia como jefe de la familia Bonanno, la revuelta de Di Gregorio desencadenó 4 años de luchas internas, bautizadas por los medios de comunicación como la Guerra de las Bananas. A principios de 1966, Di Gregorio propuso supuestamente una reunión de paz a Bill, que aceptó, sugiriendo como lugar la casa de su tío abuelo en Troutman Street, Brooklyn. El 28 de enero de 1966, cuando Bill y sus leales se acercaron a la casa, se enfrentaron a tiros. Afortunadamente, nadie resultó herido. Bonanno reapareció el 17 de mayo de 1966 en Foley Square, Nueva York. En 1968, Di Gregorio resultó herido por disparos de ametralladora y más tarde sufrió un ataque al corazón. La comisión se mostró descontenta con los intentos de Di Gregorio de sofocar la rebelión familiar y le sustituyó por Paul Siaka. En 1968, tras un ataque al corazón, Bonanno puso fin al conflicto familiar, aceptando retirarse como jefe y trasladarse a Arizona. Como parte del acuerdo de paz, Bill dimitió y abandonó Nueva York con su padre. Fue durante este periodo de incertidumbre cuando la ley finalmente alcanzó a Bonanno. En 1983, Joe Bonanno cumplió 8 meses de prisión por obstrucción a la justicia. En 1985, se enfrentó a una pena de 14 meses de prisión por desacato al tribunal, al negarse a testificar en un caso federal de chantaje. Debido a su avanzada edad y al deterioro de su salud, fue trasladado de la Institución Correccional Federal de Tucson, Arizona, al Centro Médico para Presos Federales de Springfield, Missouri. El 1 de noviembre de 1986 fue puesto en libertad alegando su enfermedad y avanzada edad. La vida después de la mafia. En 1968, Bonanno se había retirado a su casa de Tucson, Arizona, donde pasaría el resto de sus días. Llevaba una vida pública relativamente tranquila, pero su notoriedad como antiguo jefe de la mafia le perseguía. A pesar de sus intentos de retirarse pacíficamente, Bonanno se encontró bajo la atenta mirada de los agentes federales, deseosos de descubrir cualquier vestigio de sus actividades delictivas. Pero las complicaciones y los acontecimientos inesperados esperaban entre bastidores, listos para poner a prueba la determinación de Bonanno y desafiar su reputación. Uno de ellos fue una serie de atentados con bomba que sacudieron Tucson, Arizona, a finales de los años 60, dirigidos contra varios líderes de la mafia y personas relacionadas con ellos. Estos atentados, orquestados por un antiguo agente del FBI llamado David Hale, pretendían fomentar la guerra entre bandas mafiosas. Los atentados causaron daños materiales, pero afortunadamente no provocaron víctimas mortales. Los atentados se sumaron a la ya compleja narrativa que rodeaba la vida de Bonanno. Se especuló con que había estallado una guerra de bandas entre las facciones lideradas por Bonanno y Peter Licaboli, el jefe de la familia mafiosa de Detroit. El propio Bonanno se convirtió en objetivo, y el jefe de la policía local le advirtió de posibles represalias si les ocurría algo a los testigos antes de declarar. Después de los atentados, un agente de policía dijo: «Se trata obviamente de un caso de represalias que implica una guerra mafiosa entre los miembros de la familia Bonanno y los que se le oponen en Tucson. Los atentados se hicieron para intimidar, como una forma de decir que pueden ir a más». En medio de este caos, Salvatore, el hijo de Joe Bonanno, decidió reunirse en secreto con James Corbett Jr., el alcalde de Tucson, para negar su responsabilidad en los atentados. Esta reunión, revelada posteriormente por el alcalde, puso aún más de relieve las tensiones y conflictos que rodeaban a Bonanno y la imagen de su familia. Durante las décadas de 1970 y 1980, Bonanno se enfrentó a una serie de batallas y desafíos legales. Una bomba en su coche mató a un reportero del Arizona Republic en 1976, lo que dio lugar a una serie de artículos centrados en la delincuencia en Arizona y que dirigían el odio hacia figuras de la mafia como Bonanno. En 1978, un artículo de Penthouse señalaba a Bonanno como el auténtico padrino, afirmando falsamente que seguía controlando a su familia en Nueva York y que estaba implicado en una conspiración masiva de tráfico de drogas. Estos hechos crearon una atmósfera envenenada y dirigieron la animadversión pública hacia Bonanno, a pesar de la falta de pruebas que respaldaran las afirmaciones. A pesar del implacable escrutinio y los desafíos, Bonanno se mantuvo firme.
Ganó un pleito contra 2 expolicías de Tucson que habían pinchado ilegalmente su teléfono, y empezó a cumplir condena por obstrucción a la justicia en un caso de bancarrota en el que estaba implicado su hijo. Sin embargo, su condena se redujo posteriormente debido a su estado de salud. Durante el juicio, Bonanno concedió entrevistas a Gay Talese, que sirvieron de base para su libro de 1971, Honor Thy Father, Honra a tu padre. El libro, que detallaba la vida de Bill, el hijo de Bonanno, y sus diversos problemas con la mafia, también ofrecía una visión de la historia de la mafia. Aunque Bonanno estaba furioso con su hijo y afirmó que había dejado de hablarle durante un año, el libro avivó aún más el interés público por la famosa familia del crimen. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Bonanno se enfrentó a una serie de maniobras agresivas por parte de fiscales ambiciosos, agentes federales y fuerzas de seguridad locales. Intentaron acabar con él y filtrar su versión de la verdad a unos medios de comunicación crédulos, pintando a Bonanno como una figura poderosa que controlaba a su familia y estaba implicada en una conspiración masiva de tráfico de drogas. Sin embargo, había pocas pruebas que respaldaran estas afirmaciones, y el poder de Bonanno había disminuido considerablemente. A pesar de los retos a los que se enfrentaba, Joe Bonanno seguía siendo una figura de intriga y misterio. Su reputación como antiguo jefe de la mafia y sus supuestas actividades delictivas siguieron cautivando la imaginación del público. El FBI mantuvo un gran interés en descubrir la verdadera situación de Joe Bonanno, lo que aumentó el aire de misterio que le rodeaba. Tras su aparición televisiva en la CBS mencionada anteriormente, Joseph Bonanno decidió llevar su narrativa un paso más allá. En 1983, publicó un libro titulado A Man of Honor, un hombre de honor, una autobiografía de su vida. En 1984, Bonanno salió de la cárcel, pero su vida había cambiado para siempre. Había perdido gran parte de su poder e influencia, y su reputación como antiguo jefe de la mafia seguía ensombreciendo su existencia. A pesar de que su estatus había disminuido, Bonanno seguía siendo una figura de interés para las fuerzas del orden y el público. Aunque Joseph Bonanno no rompió el código de confidencialidad, revelando ningún secreto ni respondiendo a las preguntas del gobierno o la policía, el mero hecho de publicar un libro fue visto como una traición por los actuales jefes de la mafia. Los jefes de la mafia consideraban que Bonanno había violado el código de silencio, aunque no revelara ningún detalle concreto. La publicación del libro tensó sus relaciones con la mafia y marcó un punto de inflexión en su vida. En un giro irónico, Joe Massino, que era el jefe del crimen Bonanno en 1983, se encargó de rebautizar a la familia como familia del crimen Massino. Sin embargo, este cambio de nombre nunca fue muy utilizado, ya que Massino se convertiría más tarde en informante del gobierno. En los últimos años de su vida, Joseph Bonanno vivió una existencia relativamente tranquila. Tuvo una ilustre carrera que abarcó muchas décadas, y fue el último de los jefes mafiosos de Mustache Pete. Bonanno murió de un fallo cardíaco a los 97 años en 2002, dejando tras de sí un legado que sigue cautivando e intrigando hoy en día. La vida de Bonanno y su participación en el crimen organizado también han sido inmortalizadas en varias películas y programas de televisión. Desde Mobsters hasta Los Soprano, su historia sigue cautivando al público y ofrece una visión del oscuro y peligroso mundo de la mafia estadounidense. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en los cuadros que aparecen en pantalla para ver contenidos similares.